Estés aquí, qué bueno compartir contigo, abrácelo, dele la mano, dele puñito, dile, oye, qué bueno que estés aquí, qué bendición el poder tenerte. Y bueno, hoy, ¿qué tal estuvo el almuerzo? ¿Quieren disfrutar del almuerzo que teníamos antes? Gloria a Dios por los que disfrutaron del almuerzo, Dios es bueno. Se les dijo, se les anunció que iba a haber almuerzo, los que no vinieron, para la próxima, ¿ok? Tuvimos sushi, su chicharrón. Tuvimos hamburguesa y hot dog, ¿ok? Y fue de gran bendición que pudimos compartir con todas. Así que tratamos de hacer esto porque la idea es que usted pueda conocer a otras personas. Hay muchas personas aquí que están solas, ¿ok? Hay muchas personas que sienten quizás de pronto el emigrar a un país no es fácil y que muchas veces se sienten solos. Y lo que queremos siempre es que puedan ver que en la familia de Cristo hay bendición. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, hoy vamos a empezar una serie. No sé quiénes han podido ver el comercial de la serie de Qué bonita familia. ¿Quiénes no han podido ver? Levante la mano. Vimos la familia, por aquí hay una familia, una de las integrantes, la más brava de la casa, donde estaban en el sofá y estaban de alguna manera ella queriendo tomarse una foto. ¿Dónde está la mujer que le gusta tomarse fotos? Levante con la familia. Y los hombres que siempre renegamos, levanten la mano en alto y dicen, otra vez me van a poner a tomar fotos. Y bueno, y toda la familia estaba metida en el celular. ¿Quiénes tienen problemas con el celular aquí? Levanten la mano y sean honestos. Levanten y digan, ¡ya, gloria! Aquí están los honestos, los deshonestos. Ninguno aquí tiene problemas con el celular, ¿no? Ustedes nunca ven el WhatsApp, nunca tu esposa te dice, ponme cuidado, nunca te dice, oye, pero te estoy hablando, ¿no? ¿Cierto que no? Pero eso pasa, ¿no? Y por eso le pusimos a la serie Qué bonita familia. Digo, amigo, qué bonita familia. Y eso muchas veces sucede. Y quisiera empezar hoy hablándoles, vamos a dar un mensaje que lleva como título ¿Quién tiene la razón? ¿Dios, mis papás o Dios? ¿Quién tiene la razón? ¿Quiénes creen ustedes que tiene la razón? Nuestro Señor, amén. Entonces quiero empezar con la historia de una señora llamada Juana. Juana era una mujer muy agresiva, una mujer ruda, una mujer que básicamente con sus acciones decía que el hombre era su enemigo. No tenía ninguna tendencia, decía ella, de que le gustaran las mujeres, le gustaban los hombres y de hecho tenía muchas relaciones, pero no podía tener una relación estable con ningún hombre, porque era iracunda. Y aparte de que era iracunda, Juana era policía, ella era comandante de la policía. Era una mujer que trabajaba en el departamento de secuestros, violaciones y homicidios. Era científica y Juana de alguna manera sufría por su manera de actuar. Quería en el fondo, porque también tenía su corazoncito y quería tener familia y quería tener un esposo, pero simplemente decía que no de labios para afuera. Pero la mujer muchas veces se agobiaba porque no podía tener familia. Ella decía que ella amaba a Dios, pero de alguna manera decía que amaba a Dios, pero también tenía principios de visitar a los espiritistas, se había iniciado en la santería y Juana tenía muchos problemas, la pobre Juana. Un día Juana la invitan a la iglesia y empieza su caminar con el Señor y decía que su vida era demasiado inestable y de alguna manera Juana no podía realmente seguir hacia adelante. Había muchas cosas que le hacían a Juana sentirse mal, sentirse que en su vida había un vacío. De alguna manera, Juana llega a los pies de Cristo y quisiera decirle que Juana era una nueva criatura, como dice la palabra, y que todo cambió, las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, pero sin embargo, la cosa con Juana no fue así, porque cuando uno está en Cristo, en la posición, cuando Dios te ve, Dios ve a Cristo en ti, pero hay algo que se llama santificación y que tiene que ver con todas esas cosas que tenemos que dejar, que el Señor nos invita a dejar y que de alguna manera no hacemos y que solamente tú reconociendo y pidiéndole ayuda al Espíritu Santo las puedes dejar. Entonces podemos ver que Juana de alguna manera sufría en todo lugar que no fuese dentro del ámbito laboral. Su especialidad era dedicarse a resolver los casos de niños que habían sido violados, matados, secuestrados y matados. Y de alguna manera ella fue criada no por su papá, sino solamente por su madre, la cual fue una madre soltera, y por sus abuelos. Entonces Juana de alguna manera comenzó una vida en Cristo, pero no había cambios. Y Juana no sabía por qué, pero había cosas que le seguían perjudicando y que no la hacían feliz. Y de esto te quiero hablar hoy, de todo aquello que nos puede perjudicar en nuestra relación con Dios,
que sabemos que debemos de dejar o que necesitamos reconocer que tenemos que dejar y que de alguna manera nos estorba y no nos hace feliz. Por eso la Biblia dice que tú tienes que despojarte del hombre antiguo, que tienes que despojarte de las viejas ropas del pecado y ponerte la nueva identidad en el Señor. Y esto lo dice el apóstol Pablo. Quiero decirte que si no te despojas de tu antigua ropa, no serás feliz. El apóstol Pablo escribió en Efesios 4:22: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Yo quiero que usted me ponga mucho cuidado. Quisiera tomar la oportunidad para orar, para que el Señor pueda traernos esta palabra y nos llegue a cada uno hasta lo más profundo de nuestro corazón. Amén. ¿Puedes orar conmigo? Señor, te damos honra, gloria y alabanza y te pedimos, Señor, que podamos hoy quitarnos toda la vieja naturaleza que está corrompida, Señor, por los deseos de la carne y que no nos conviene como hermanos en Cristo, como familias, como padres, como hijos, como esposos, como esposas. En el nombre de Jesús te pedimos que nos cambies hoy y que hoy empecemos algo nuevo. Entonces, mucho de este ropaje, escúcheme bien, lo adquirimos en casa, en la crianza de nuestros padres. Sin embargo, quiero decirte que no todo lo que te enseñaron tus padres está bien, que no en todo lo que ellos te enseñaron ellos tienen la razón. De alguna manera, cuando somos niños, nuestros papás fueron nuestros héroes, ¿no? Y yo gritaba cuando llegaba mi papá, ¿cierto? Pero cuando tú creces y ya entras en la época de la pubertad, empieza la rebeldía a florecer y empiezas a cuestionar todo lo que ellos hacen y de alguna manera te das cuenta de que no en todo tenían la razón. Sin embargo, hay algo que tenemos que entender, y es que es en nuestra niñez que se moldea nuestro carácter, que es en nuestra niñez que muchas veces aprendemos cosas y que ya es difícil. Por eso es que yo le animo a que usted instruya a los niños en los caminos del Señor, para que cuando crezcan no se aparten de ellos. Amén o no amén. Y entonces, como somos formados en nuestra niñez, resulta que pasa algo que tenemos que entender y que tiene que ver con nuestro inconsciente. Y esa es la razón, porque a veces hacemos cosas por hacerlas sin ni siquiera pensarlo, y lo hacemos sin cuestionarlo porque lo tenemos dentro de nosotros. Entonces nosotros tomamos decisiones muchas veces basadas en lo que hemos aprendido por papá y mamá. Ahora, nuestros papás nos modelaron cosas buenas, pero también nos modelaron cosas malas. En la casa es donde aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué sucede en tu casa? Transportas a tu casa en un momento. ¿Qué sucedía cuando era niño en la sala, en el comedor, mientras compartían el desayuno, el almuerzo o la comida? En muchas familias se usa la etiqueta, ¿cierto? Y usted tiene que ir a desayunar o almorzar, tiene que ir pues bien puestecito, ¿cierto? Y usted no ponga los codos en la mesa, porque eso es mala educación, ¿cierto? No puedes hablar con la boca llena, porque en algunas familias todo así, y no te paras hasta que todos terminen, ¿cierto? Algunas familias son supremamente estructurados, ¿cierto? En otras familias se sientan en calzoncillos, se tiran peo, dicen ¿quién fue? Fuiste tú, empiezan a hablar de todo, dicen eso es amor, nosotros somos así, somos tranquilos, eso no pasa nada, ¿cierto? Y de alguna manera en algunas familias puede que se hable todo eso, pero a pesar de que están en la mesa comiendo, de pronto están hablando mal del tío, están hablando mal de la sociedad, están insultándose papá y mamá, ponen un letrero que dice hogar, dulce, pero de puertas para adentro vuelan chancletas, zapatos, patadas voladoras, control remoto, y usted no sabe qué hacer con esa familia. Uno dice, ¿qué está pasando? A las niñas se les enseña una cosa y a los varones otra. A los varones le dicen, mi hijo, papaya puesta, papaya partida, enseñándole la promiscuidad. Y hasta se van a lograr a la abuelita y dice, tiene 7 novias, mi nieto. Es todo un machito, ¿cierto? A la mujercita, por el contrario, si la deja el novio, ese es un desgraciado. ¿Cómo te hizo eso? Y enseñamos un doble discurso, una doble moral. Vaya, le invito a que vaya, por favor, al departamento de policía de aquí de los Estados Unidos para que usted vea los índices de violencia doméstica. Al varoncito le dicen, no se va a dejar de ninguna mujer, usted es el que manda, ¿cierto que sí? Y a la mujer le está dando clases también, ¿no? Mire, este es el sartén, con se coge y le zampa cuando llegue tarde
aquí está el bolillo y le vas a picar los ojos si el tipo te engaña. Y si lo coges en el engaño, puedes servir la olla así, la calientas y cuando esté durmiendo, mija. Y estamos enseñándole a los nuestros cosas que no le dan la gloria a Dios. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿O eso solamente pasa en una familia por allá en otro país? ¿Cierto? Eso no pasa aquí, ¿no? Eso pasa en otro lado. Pero déjeme decirle que en mi casa me enseñaron que para ser alguien en la vida tú tienes que estudiar. Pero he conocido a muchas personas que no terminaron ni siquiera la secundaria y son jefes de aquellos que tienen maestrías. En mi casa me enseñaron muchas cosas, pero yo quiero que lo que más prime en tu casa, lo que prime en mi casa, lo que sea primario, es que tenemos que entender de que para ser alguien en la vida tenemos que buscar del Señor. ¿Quién dice amén a eso? Porque escuche, la herencia material se acaba. Puede venir una hambruna como le vino a José. La herencia material puede acabar en cualquier momento, pero la herencia cultural, lo que tú enseñas a través del comportamiento, eso sigue, pero nunca va a tener el peso que va a tener la herencia espiritual. Y detrás de cada cosa, comportamiento que tú enseñes, hay algo espiritual que le da la gloria a Dios o va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si nosotros entendemos esto, hay gente que se gasta millones de dólares en consejería, viendo a ver qué fue lo que le pasó al niño, qué le pasó a usted cuando empiezan a tratar de indagar en su pasado. Pero tenemos que entender que usted ahora mismo, y dígale que tiene así, es su esposo, su esposa, estamos haciendo historia, le estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia con nuestros hijos, estamos haciendo historia, estás haciendo historia, pellique lo hace, no le pone pellique, estamos haciendo historia. Porque tiene que reaccionar. Usted está criando para bien o para mal. Por eso esta serie se llama Qué bonita familia. Dígalo conmigo nuevamente. ¡Qué bonita familia! Pero eso no es todo. Quiero decirle que si por ejemplo, si usted es de los que sale de la casa en medio de una discusión y usted tira la puerta, usted le está enseñando a sus hijos a que las cosas se resuelven con agresividad. Tú le estás enseñando, detrás de ese comportamiento hay algo espiritual, le estás enseñando a no, lo que dice la palabra, perdona 70 veces 7, y por eso tus hijos lo van a hacer. Pero no todo es malo. Nuestros padres también nos han enseñado cosas buenas. ¿Quiénes dicen amén a eso? Dos mandamientos que a primera vista parece que fueran contrarios y que no tuviese sentido, pero están en la palabra. Y quiero que vayas conmigo al libro de Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Y esto es muy común, muy conocido. Honra a tu padre y a tu madre. Los padres sacan pechos y no les encanta. Dice, este es el primer mandamiento. ¿Con qué? Que tiene promesa, ¿cierto? Para que tengas larga vida y para que te vaya bien. Porque puedes tener larga vida y te puede ir mal. Eso sí, papá y mamá, sigan leyendo un poquito. Dice, pero no provoquéis a vuestros hijos a ira. ¿Cómo los provoco a ira? De pronto puede ser siendo egoísta, no poniéndoles cuidado y con mi comportamiento enfrente a ellos. Hay otro mandamiento que parece contrario, y escucha, en este dice, honra a tu padre y a tu madre, pero Jesús dijo lo siguiente, el siguiente versículo, y es muy interesante que los comparemos, y dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Y tú dirás, pero ¿esto qué es? ¿Y qué contiene? Se están como contrariando. Por un lado me dice, honra a tu padre y a tu madre. Por otro lado dice, aborrece. ¿Será que aparentemente es así, pero no es así? Quiero que primero entiendas de que tú tienes que reconocer que tus padres te han ayudado a estar donde tú estás. ¿Quién dice amén a eso? Pero honrar no es suficiente con simplemente reconocer. Usted tiene que acompañarlo eso de actos de agradecimiento, no solamente ayuda, que usted pueda realmente obedecer a sus papás. Y lo mismo ocurre con Dios. Hay personas que dicen que honran a Dios simplemente por reconocer que Dios existe, pero como dijo Jesús, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y no lo obedecen, lo esconden y muchas veces no lo siguen. Ahora, en el segundo versículo lo que Jesús está diciendo es, si tú quieres de verdad ser un discípulo del Señor, tú tienes que aborrecer toda enseñanza que venga de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu abuela, de tu tía,
que vaya en contra de lo que Dios dice en su palabra. Entonces estos mandamientos no se contradicen, sino que más bien se complementan. Porque ¿quién tiene la razón? ¿Mis papás o Dios? Dios siempre va a tener la razón. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, usted y yo tenemos que desechar toda enseñanza contraria a lo que Dios dice en su palabra, así sea que venga de papá y mamá. Y de eso es lo que te quiero hablar hoy. Enseñarle quizás a tus hijos, más allá de comer con la boca cerrada, ¿cierto? No abra la boca cuando está comiendo. Más allá, enséñalos a declarar la palabra de Dios. Si usted se propusiera, papá y mamá, enseñarles un versículo al mes, uno, en un año se van a saber 12. En 5 años tus hijos van a saber 60 versículos, y eso va a ser de bendición o maldición. Va a ser de bendición. Pero muchas veces nos preocupamos por las clases de piano. Ay, las clases de piano de la niña. Ay, las clases de karate. Ay, empieza clase de karate, clase de francés. Clase de japonés con baba, watachi, anatania, eru. Ay, ¿sí? Y te preocupas de todas esas cosas, pero del valor espiritual nunca, de verdad, ni siquiera oramos en familia. Nunca realmente nos tomamos nuestro tiempo. Y yo creo que lo podemos hacer mejor. Digo conmigo, lo podemos hacer mejor. Digo conmigo, lo podemos hacer mejor. A veces eso tiene que estar el pastor allá. Si la Biblia dice que tienes que levantarte con tus hijos en la mañana y enseñarle, yo no me voy a meter en su casa a las 5 de la mañana. Perdóname, pero eso no va a pasar. Cuando vayas en el camino tienes que hablarle de las promesas del Señor. Eso te corresponde a ti, hombre. Hablábamos con los hombres. Usted es el sacerdote de la casa, no su mujer, es su sacerdotisa. Ella no es la líder de su casa, usted es el líder espiritual. No, para eso yo la mando a la iglesia, bro, de llevar a la iglesia. No, tú y yo tenemos la responsabilidad. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Gloria a Dios, Dios te está viendo, varón. Entonces, en vez de enseñarle a tus hijos que tienen que ser alguien en la vida, enseñémoslos a aprender a perdonar. Enseñémoslos a dejar de ser orgullosos. Enseñémosles a no chismear. Se acabaron los amenes. Enseñémoslos a que ellos tienen que entender eso. Ahora, no hay ninguna contradicción. Este no es un mensaje de rebeldía a los padres. Por el contrario, honra a tu padre y a tu madre. Pero este es un mensaje para sacar de nosotros aquella herencia, escúcheme, familiar y cultural que nos perjudica en nuestra relación con Jesucristo. Amén. Este es un mensaje que va a confrontar los principios bíblicos versus los principios culturales. Juana era una nueva criatura, ¿sí, Señor? Ella había sido reconciliada con Dios. Dios le había libertado de pecados, pero sin embargo, ella tenía algunas prácticas que aún conservaba de su vida pasada. Juana ya había dejado la promiscuidad porque eso ofende a Cristo, pero a pesar de que no andaba teniendo relaciones sexuales con un y con otro hombre, sino que se estaba guardando, no podía tener ninguna relación estable con ninguno porque Juana era iracunda. Y lo mismo lo llevaba a la iglesia. Y cuando no le gustaba algo en la iglesia, salía corriendo de la iglesia. Y brincaba de iglesia en iglesia como brincaba de novio en novio. La vida emocional la tenía completamente desfasada y la vida espiritual también. Ahora, Juana decía que amaba a Dios, pero Juana guardaba cosas que había aprendido en su casa de papá y mamá, y Juana andaba con una clase de monumento así, un medallón del niño Dios. Pero escúchame, ni es niño, ni es Dios, una imagen. Y la Biblia dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿No lo dice la palabra? Ni te inclinarás a ella, ni la sobretenés. Me la regaló mi abuelita me la regaló. Andábamos en el lingote así, hasta jorobada andaba Juana. Pero la Biblia dice, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no palpan. Y dice que el Señor trae una maldición hasta la 4ª generación. ¿Quién tiene la razón? ¿Mis papás o Dios? Está en tu Biblia, lo puedes buscar, no se deje echar cuento. Juana tenía abierta la Biblia en el Salmo 92. Ahí está, para protección. Ahí está, tú me proteges. Pero no lo tenía aquí. No lo tenía en su corazón. Juana no oraba y pensaba que el amuleto, y pensaba que simplemente por tener la Biblia abierta, ya Dios la iba a proteger. Entonces, de alguna manera, Dios tuvo que derrumbar eso
y hay cosas en Juana que la perjudicaban y que ella debía renunciar. La clave es renunciar a la herencia familiar que nos perjudica. ¿Quisiera usted saber cómo hacer esto? ¿Quiénes quisieran saber cómo hacer esto? ¿Quiénes quieren renunciar a toda herencia familiar que nos perjudica? Levanten la mano en alto. La mano por aquí no. A ver, ¿quiénes quieren renunciar a esa herencia familiar que nos perjudica y nos hace daño? Yo no sé si contarle porque no lo veo como que quieren. ¿Quiénes quieren renunciar de verdad a todo aquello que te impide seguir a Cristo? Levante la mano en alto de la mejor manera. No a tu manera, sino a la manera de Dios. ¿Quiénes dicen amén a eso? Amén. Bueno, yo le voy a contar lo que pasó con Juana. Y quiero darte el primer consejo. El primer consejo es: tu herencia familiar es una moneda de dos caras. Escoge la mejor y renuncia a la peor, porque no puedes quedarte con las dos. Amén. Tu herencia familiar es una moneda de dos caras. Escoge la mejor y ¿qué? Y renuncia a la peor. No puedes quedarte con las dos. Quiero hablarte de un hombre que está en la palabra, que era israelita. El caso de un hombre que de alguna manera hizo grandes cosas para el Señor, pero por no renunciar a su herencia cultural, provocada por la ausencia de sus padres, llegó a ofrecer en un holocausto a su propia hija y la quemó. Ahora, eso lo podemos encontrar en el libro de los jueces, y el nombre de este caballero es Jefte. No podemos cuestionar, escúcheme bien, las intenciones de Jefte, ni su lealtad y fidelidad a Dios antes de conocer los antecedentes de Jefte, ¿sí? Ahora, lo que podemos cuestionar era la ignorancia, escuche, la ignorancia que tenía Jefte sobre los principios de Dios, y podemos cuestionar la falta de hombría para renunciar a toda costumbre pagana, a toda costumbre que de alguna manera lo llevó a cometer el peor error de su vida. Entonces, apliquemos el principio de la moneda con Jefte. Primero, tu pasado es una moneda de dos caras. Puedes escribirlo por ahí, en donde si estás tomando notas. Quiero decirle que Jefte tuvo un pasado, como tú tienes un pasado que fue duro, que lo dejó con mucho resentimiento en su corazón. Mucho resentimiento hacia sus padres y mucho resentimiento hacia el pueblo de Israel. Sin embargo, ese mismo pasado lo llevó a ser el gobernador, es decir, un juez en Israel, porque era la única persona que era capaz de enfrentarse con el pueblo amonita. Este hombre Jefte era un hombre que era un luchador, el cual sabía cómo atacar a un pueblo. Puede que tú tengas un pasado duro, pero Dios puede usar tu pasado para bendecir a las personas con las que tú estás en el presente. Amén. Dios puede usar todo. La Biblia dice que a los que aman a Dios, no que todas las cosas son buenas, sino que todas las cosas cooperan para bien. ¿Quién dice amén a eso? Las buenas, las malas y las regulares, y el Señor las va a usar para tu bien. ¿Quién le da la gloria a Dios por eso? Entonces, mire, escúcheme, eso nos prepara. Tu pasado te ha preparado para los nuevos retos del día de hoy. Tu pasado te ha preparado para que usted pueda enseñarle a sus hijos y a su entorno qué hacer y qué no hacer. Quienes dicen amén a eso. Ahora, la cuestión aquí no es negar tu pasado. Hay personas que lo niegan. La cuestión aquí es aceptar: esto fue lo que pasó, pero yo no lo escondo. Por más de que mi padre me dejó, por más de que ellos fueron duros conmigo, yo tengo que aprender qué me voy a despojar, que no me conviene, a qué voy a renunciar y decir: esto termina conmigo. ¿Quiénes dicen amén a eso? Entonces, ¿de dónde viene este hombre Jefte? Jefte era un mercenario. Era un hombre que había sido desheredado por su padre porque su madre era una prostituta. Había sido desterrado de Israel por sus propios hermanos. Y Jefte tenía dolor en su corazón. Y entonces Jefte emprendió y consiguió una banda de criminales y andaban por todos lados. Y dice la Biblia en Jueces capítulo 11 versículos del 1 al 3 que era buscado por muchos. Mejor que Netflix, lea la Biblia. Mejor que la novela. Usted lo puede encontrar en Jueces capítulo 11. Entonces Jefte, escuche, llegó a ser el gobernante de Israel porque era la única persona que era capaz de hacerle guerra a los amonitas. Por eso los ancianos de Israel, para salvar su propio pellejo, lo buscaron y lo ungieron en Mizpa como el nuevo juez de Israel. Ahora, este hombre usó su pasado para llegar a ser gobernante de Israel. Y usted puede entender que el pasado de Jefte fue una moneda de doble cara, que lo hizo
y lo preparó para ser competente ante el desafío de atacar a los amonitas. Tu pasado, dígale que tienes a tu pasado, es una moneda de doble cara. Usa la mejor parte. Usa la mejor parte para la gloria de Dios. Úsalo el día de hoy para bendecir a alguien más. Entonces, primero, aprovecha la mejor cara de la moneda. Quiero darte este principio. Aprovecha la mejor cara de la moneda. Mire, este hombre era una persona muy hábil en el arte de la guerra. Y si tú lees completo el capítulo 11 de Jueces, vas a ver que él usó todo lo que él sabía para hacerle frente a los amonitas. Primero, usó la diplomacia. Jefte supo cómo usar la diplomacia y lo puedes ver en Jueces capítulo 11 versículos 12 al 18. También luego intimidó a los amonitas con sus argumentos, versículos 23 al 26. Y ante la negativa, Jefte le proclamó, plantó la guerra, y Dios, dice la Biblia, estaba con él. Lo puedes leer en el mismo libro de Jueces, versículos 27 y 28. Ahora veamos lo que dice el versículo 29. En esta ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Jefte, y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró al ejército contra los amonitas. Entonces, hasta aquí Jefte había hecho tremendo trabajo, ¿cierto? Era un buen comandante, era una persona que hacía un trabajo impecable, había usado lo mejor, tenía inteligencia, sagacidad, tenía agallas, tenía guts, él sabía lo que estaba haciendo, tenía valentía, y Dios, sobre todas las cosas, lo estaba respaldando. Entonces, esto es con lo que me refiero a aprovechar la mejor cara de la moneda. Por muy malo que haya sido tu pasado, algo Dios te puede enseñar de él. ¿Quién dice amén a eso? Algo Dios te puede redarguir para que no repitas la historia. Mi padre se fue, pero algo pude aprender de eso, y puedo despedirle sabiduría al Señor para que eso nunca pase en mi casa. ¿Quién dice amén a eso? Tu historia es una historia que puedes usar para la honra y gloria del Señor. ¿Quiénes dicen amén a eso? Usted puede estar por seguro de que Dios lo puede usar, y que muchas veces tienes que preguntarle a Dios: ¿qué me quieres enseñar? ¿Por qué permitiste que yo pasara por esto? No te ensañes contra Dios, no te enojes por lo que te haya pasado, porque algo Dios tiene para ti, amén. Algo Dios te va a enseñar con cada cosa que tú hayas pasado. Hay muchas personas que llegan aquí a este país, los que son inmigrantes, y esto se convierte en un reto para ellos. Y hay muchos que piensan, escúchame bien, que empiezan cuando llegan aquí desde cero. Pero yo quiero decirte que tú no estás empezando desde cero. Si estuvieras empezando desde cero, serías un bebé que apenas está empezando. Pero tú tienes un bagaje, tú tienes algo que aprendiste de tu país, algo que hiciste bien, que puedes usar aquí ahora mismo para la honra y gloria de Dios. ¿Quiénes dicen amén a eso? Dios te puede usar, y tú tienes en tu repertorio, en tu maleta, algo que pueda bendecir a alguien más. Y tienes que entender de que Dios te puede usar. ¿Quiénes dicen amén a eso? Conozco personas que han llegado aquí sin saber inglés, y en un año han sido fructíferos, se han multiplicado, han abierto empresas, han hecho dinero. Dios lo puede hacer contigo. ¿Quiénes dicen amén a eso? Y sobre todas las cosas, puede servirle a Dios. ¿Quiénes le creen al Señor? Yo le animo a que usted crea de que Dios lo puede usar, y que Dios puede usar lo que usted aprendió, lo que usted vivió, para su honra y su gloria. No te dejes meter la mentira de que tú no sirves, porque sabemos que si Dios está contigo, Dios te puede usar. ¿Quiénes dicen amén a eso? Entonces, mire, Jefte fue expulsado de su propio país, pero ahora lo llevan a su propio país para hacerle guerra al pueblo enemigo, y él usa todo lo que aprendió para bendecir a los de su casa. Entonces, aprovechar la mejor cara de la moneda es eso: usar mi pasado, pero para escribir un nuevo presente y un nuevo futuro con el Señor. Hasta ahora todo estaba bien, y Jefte había utilizado la mejor parte de su pasado. Dice la palabra, lo que acabamos de leer, que Dios, el Espíritu del Señor, vino sobre Jefte. Dios estaba con él en todo momento. Y eso es un ejemplo de cómo el Señor puede usar de alguna manera, y cómo funcionan los dones del Espíritu Santo. Amén. Dios te da dones cuando tú los recibes, y Dios también desecha la peor cara de la moneda. Dígalo conmigo: hay que desechar la peor cara de la moneda. Entonces, todo estaba bien con Jefte, el Espíritu Santo estaba con él, pero Jefte, escúcheme bien, había traído costumbres paganas de las montañas cananeas, y
donde en esos sitios se adoraba a un dios pagano. Y como Jefte había aprendido tantas cosas, había hecho un voto, como lo acostumbraban a hacer los guerreros paganos. Había hecho un voto a Dios diciendo: la primera persona que salga cuando yo llegue, Señor, a la primera persona que salga, yo la voy a ofrecer en un holocausto. Era algo que era muy común hacer entre los cananitas, y Jefte tenía esa cultura y lo estaba mezclando ahora estando en el bando de Dios. Escúcheme bien, y es como esas personas que mezclan el cristianismo con paganismo y muchas culturas que tenemos que entender, que tenemos que romper y que tenemos que desechar. Jefte, luego que hizo su recorrido, dice la Biblia, Jueces capítulo 11 versículo 30, dice lo siguiente: y Jefte hizo un voto al Señor: si me da la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa a recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Escúcheme, hay personas que no entienden esto, pero Jefte de alguna manera no conocía el carácter de Dios, no conocía la palabra de Dios. Y hay personas que, como Jefte, por quizás desconocer lo que Dios dice en su palabra, creen que cualquier cosa está bien, creen que cualquier cosa es inofensiva, y de alguna manera no conocemos al Dios de la Biblia, los principios de Dios y lo que Dios dice e instituye, y sabe que está bien y está mal. Jefte era un hombre rudo, no se le quita que estaba usando su valentía para defender al pueblo de Israel, pero en su historia lo que no cuadra es que ofrece un sacrificio humano a Dios, al Dios de Israel, lo cual Dios prohíbe en su palabra, la cual dice: no matarás. Ahora, hubo un hombre llamado Abraham, el cual Dios también le pidió un sacrificio a Abraham, y le dijo: sacrifica a tu hijo. Y Abraham también obedeció. Pero entonces, ¿por qué hablamos mal de Jefte y no hablamos mal de Abraham? Primeramente porque Abraham dijo una frase que creyentes y no creyentes dicen, y es: Dios proveerá. Porque Abraham sabía que el carácter de Dios no le iba a permitir sacrificar a su propio hijo. Abraham estaba respondiendo a un llamado de Dios, pero Jefte se había adelantado y había hecho un voto a un Dios, al Dios santo, como si fuese un Dios pagano, y estaba diciendo: voy a matar a la primera persona que llegue, y le salió el tiro por la culata porque fue su propia hija. Y vemos el desespero que tiene Jefte cuando ve saliendo a su niña de allí. Mire, escuche lo que dijo Jefte. Cuando Jefte volvió a casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo, tocando una pandereta y danzando con alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. Hija mía, me has destruido por completo. Me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Pero quiero que entiendas que con este texto lo más fuerte es que podemos ver es que hay muchas creencias que nos perjudican. Hay creencias que no nos van a llevar a ver la gloria de Dios y que pueden perjudicar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mira lo que responde la niña. La niña dice lo siguiente: Padre, si hiciste un voto al Señor, desconociendo al Dios de Israel que no le iba a permitir hacer eso, ella dijo: debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos los amonitas. Pero antes permíteme hacer una sola cosa. Déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen. Y Jefte dijo: puedes ir. Y la dejó ir. Por el término de 2 meses, ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque nunca tendrían hijos. Cuando volvió a casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran, versículo 40, 4 días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefte. Ahora ustedes dirán: pero ¿por qué Dios no intervino? ¿Por qué el Señor no intervino? Primeramente porque ya era un mandamiento que Dios había mandado. Mire, escuche, Dios había
puesto un mandamiento público y notorio de no matarás y de no hacer sacrificios de ser humano a ningún Dios. Dios es un Dios de orden, y dice amén a eso. Y él sabía que él tenía que dejar algunos estatutos, y entre esos estatutos había dejado de que nosotros, los que estamos aquí, ya no vivimos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero los que estaban bajo la ley tenían una serie de mandamientos, y esos mandamientos no eran 10, eran 660 mandamientos. Y entre estos había uno que hablaba en Levítico sobre esta costumbre. De alguna manera, Jefté, él fue ungido como juez de Israel. Lo más seguro es que los ancianos de Israel pudieron haberle contado a Jefté y le habrían dicho de la ley. Pero Jefté no siguió a Dios, o no era a la imagen y semejanza de Dios, sino estaba haciendo las cosas como él creía. En otras palabras, estaba haciendo a Dios a su propia imagen y su semejanza. Leamos lo que dice aquí Levíticos, y mira lo que decía la palabra. Este era un mandamiento que todos sabían, pero Jefté hizo caso omiso. Él dijo: no permitas que ninguno de tus hijos sean ofrecidos como sacrificio a Moloc, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. En otro texto dice: de las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, estas son aplicables para los israelitas como para los extranjeros que vienen a Israel. Si alguno de ellos ofrece sus hijos en sacrificio a Moloc, será ejecutado. Los miembros de la comunidad no matarán a pedradas. Me pondré en contra de esa comunidad, de esa persona, y la eliminaré. Lo matarán a pedradas y la eliminaré de la comunidad, porque al ofrecer a sus hijos a Moloc contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre. Entonces era un mandamiento que todos lo sabían en Israel, pero Jefté no lo quiso hacer. ¿Cuántas cosas Dios dice en su palabra que nosotros decimos: eso sí, eso no, esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, como si Dios no quisiera lo mejor para ti? Dios siempre va a querer lo mejor para ti. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? La cuestión es que nos cuesta muchas veces someternos, nos cuesta obedecer al Señor, y queremos controlar a Dios y hacerlo a nuestra imagen, como yo quiero, como yo opino, pero eso no le da la gloria a Dios y mucho menos nos sirve a ninguno de nosotros. Lo segundo es porque aquí el Señor nos quiere mostrar las consecuencias tan graves, las consecuencias nefastas de mantener una creencia cultural o familiar que van en contra de los mandamientos y las promesas del Señor. Entre Dios y los papás, escucha, no dudes, siempre Dios tiene la razón, y Él dice amén a eso. Ahora, y esto tiene que ver con la cultura. Hay personas que prefieren la yaca versus que venir a orar. ¿Sí o no? Y hay cosas que parecen inofensivas, pero ¿qué mensaje le estás dejando a tus hijos? Que cualquier cosa compite con el Señor. Si la Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, pero nosotros todo compite. ¿Qué mensaje le estás dando tú a Dios, a tus hijos? ¿Qué legado estás dejando? Jefté hubiera podido evitar, escúcheme bien, la muerte de su hija si él hubiese conocido al Dios de la Biblia. Tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios de dejar el mejor legado a nuestros hijos. Ayer leíamos con los hombres, ¿dónde están los hombres del lenguaje de fe? Gloria a Dios. Que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. ¿Y de qué herencia estamos hablando? De la herencia del Señor. Porque decía ahí también: pero la riqueza de los malvados pasa a las manos de los justos. La mejor herencia que puedes dejar es la herencia del Señor. Cada uno de nosotros tenemos una herencia espiritual, escúcheme bien, cananea, que va en contra de Dios. El horóscopo, eso no tiene nada. Léalo. ¿Qué signo eres? Lean la palabra, que Dios dice que Él es un Dios celoso y que tú tienes que consultarlo es a Él. No, pero está bien, eso no pasa. Espérate, chisto, que viene, ahí viene el signo mío. ¿Y qué dice? Si Dios dice que eso va en contra de Él, ¿por qué lo sigues haciendo? O sea, es que Dios no te puede hablar, es que Dios está muerto, Dios no te escucha.
Dios lo puede hacer. ¿Quién dicen amén a eso? Hay cosas que no te convienen. Nosotros tenemos que reconocer, pero mucho va a lograrse si te familiarizas con el Dios de la Biblia, con lo que Dios dice en su palabra. Por eso el apóstol Juan dijo: no tienen necesidad de que nadie los enseñe, porque la unción misma les enseñará todas las cosas. Deja un buen mensaje. Debes anhelar tener una relación íntima con Dios. Papá y mamá que estás aquí, hoy les tocó un poquito de palo a ustedes, pero nosotros tenemos que entender esto para que el Espíritu Santo nos redarguya y nos lleve a llevar a nuestros hijos a la mejor herencia que les podemos dejar, que es seguir a Cristo. ¿Quiénes dicen amén a eso? Escúcheme, no esconda a Dios. Hay mucha gente que están aquí pero quieren quedar bien con todos. No vas a quedar bien con todos, queda bien con Dios.